Esa era nuestra definición de la ondeleta y la noción de la ondeleta de Haar. Después dijimos que, recuerden ustedes, el objetivo final, o el objetivo principal en todo esto, es encontrar o construir bases ortonormales para L2, que es esto que está acá, ¿no? Queremos construir bases ortonormales, utilizando esas funciones que definimos, ¿no? Estas funciones que son traslaciones y dilataciones. Entonces, esas familias de funciones, queremos ver bajo qué condiciones esas familias de funciones nos definen bases ortonormales para L2. Entonces, un primer paso o un método que introdujeron, como he dicho varias veces, Malá y Meyer en los años finales de los años 1980, fue este método que se llama el análisis de multiresolución, y en inglés es MRA, lo van a ver de esa manera en todos lados, ¿no? Entonces, MRA. Y entonces, ¿en qué consiste el análisis de multiresolución? Entonces, aquí en lo que consiste es en dar una filtración del espacio L2. O sea, eso quiere decir que tenemos una cadena de subespacios cerrados de L2, y una función en B0. De alguna manera podemos pensar B0 como la base, ¿no? Al nivel 0, y tenemos una cadena, entonces va creciente, digamos, hacia arriba, hacia abajo va decreciente, y al final lo que tenemos es que la unión de todos estos espacios no cubre a todo L2, pero su cerradura ya cubre a L2, entonces es una cosa importante, ¿no? Y si me voy para abajo, me fijo que en la intersección de todo solo puede estar el 0, esa es la otra propiedad, ¿no? Entonces, es una filtración, o sea, tengo una colección de subespacios que van anidados o crecientes, y en la unión, al final, lo que hay al final es la unión. Cuando le tomo cerradura, me queda ya todo el espacio L2, y lo que hay hasta abajo al final es solamente el 0. Y tenemos esta propiedad de escalamiento. Lo que dijimos es que cada uno de los espacios BJ se puede pasar de un nivel J al siguiente nivel aplicando el operador D. Entonces, como el operador D es invertible, entonces puedo pasar de un cierto nivel hacia arriba aplicando D, o hacia abajo aplicando D a la -1. Y eso me describe al siguiente espacio, ¿no? Y donde el operador D, aquí está, ¿no? Es lo que ya dije, así lo describimos, ¿no? Como la multiplicación. Este sistema de subespacios con estas propiedades también satisface la propiedad de que es invariante bajo traslaciones, o sea, B0 es invariante bajo traslaciones. Y finalmente, la función phi con la que yo empiezo en B0, resulta que si tomo todos sus trasladados, eso me da una base ortonormal para B0. Eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, toda esa información, todos esos datos me da un análisis en multiresolución. Lo que dije también en algún momento es que se pueden simplificar estos axiomas si se suponen ciertos 2 o 3 de estos, y entonces se implican a los otros. Pero, como les decía, pues mejor los tenemos presentes todos y nos olvidamos de estos otros detalles. Bueno, una observación importante que hice en algún momento, o una proposición importante, es que dijimos que, bueno, ya lo que dicen las propiedades es que puedo pasar del nivel BJ al BJ más 1 o al BJ menos 1, digamos, hacia abajo. Y lo que dice esto es que desde B0 yo puedo llegar a cualquiera si yo itero el operador, ¿no? Entonces, cualquier espacio BJ se ve como aplicar el operador positivamente, por ejemplo, si J es mayor que 0, positivamente al espacio B0, como al espacio base, vamos a llamarlo así. Entonces, si yo le aplico el operador J veces, llego al nivel J. Y si se lo aplico hacia abajo, o sea, a la inversa, entonces llego al nivel J, pero en el negativo. Y lo otro es que si tomo los trasladados de phi y le aplico el operador, este operador de dilatación, y lo llevo hasta el nivel J, entonces cuando tomo el espacio generado por eso y tomo su cerradura, eso me describe a todo el espacio BJ. Al final, este conjunto que está aquí va a terminar siendo, es una base, digamos, ortonormal del espacio BJ, ¿no? Pero esta es una primera propiedad, como lo vimos. Pero entonces acuérdense de esto, ¿no? Pasamos desde el nivel 0, pasamos hasta el nivel J, aplicando el operador de dilatación J veces. Entonces aquí está, ¿no? Ya puse por aquí como observación que esto me da una base ortonormal de BJ, ¿no? Tras la D, y entonces me da una base ortonormal. Bueno, vimos aquí cómo escribir a phi en función de esto. Y en el caso de Haar, lo que dijimos es que estos subespacios de funciones, o sea, son funciones que son constantes en estos intervalos. Acuérdense que la función
de resolución, esta phi, la función de resolución de Haar, es la función característica en el 0, 1. Entonces, cuando multiplico por 2 a la menos j, a la menos j, si j es positivo, contraigo en un factor de 2 a la j, digamos, el intervalo, y ahí pues vale 1, digamos, ¿no? Esa parte. Entonces lo que hice fue contraer el intervalo, y ahí vale 1, porque es la característica. Pero si j es negativo, entonces expando el intervalo, y en todo ese intervalo vale 1. Esa es la idea de estas funciones. Entonces cualquier función aquí en este espacio, pues la podemos expresar como una suma. Aquí está, ¿no? Esquemáticamente como se ven. Y lo que dijimos es que cualquier función se expresa como una suma de ciertos coeficientes por los trasladados de phi, ¿no? Donde phi es esto, y finalmente trasladar a phi en un factor entero k, pues es simplemente poner la característica del intervalo k más 1, ¿no? Esa es como la idea de la traslación. Y bueno, aquí nada más mencioné lo de T1, vimos esto, nuestras propiedades, y aquí está otra vez, ¿no? Ya verificamos que los BJs efectivamente son D a la J con B0, y que BJ pues es la cerradura del espacio generado por todos estos factores. Entonces lo que tenemos aquí es que phi en B0 determina una MR para L2. Entonces esa phi, que es la función de multiresolución, que es la característica del intervalo 0,1, me genera un análisis de multiresolución para L2. Y lo que estamos diciendo es que los espacios BJ pues son los espacios de funciones L2 integrables que se escriben en la forma sumas de ciertos coeficientes, digamos que son como las modulaciones, ciertos coeficientes por las características de los intervalos correspondientes, ¿no?, en los que estoy trasladando. Entonces así va. Y bueno, este AMR le llamamos el análisis de multiresolución de Haar, y la función phi se llama la función de rescalamiento de Haar. Y escribimos también a la función psi de Haar, la describimos de esta manera. Y me parece que por aquí antes escribía phi en términos de sí misma, déjenme recordar eso, porque también lo vamos a usar. En el ejemplo anterior que puse por acá, aquí está, ¿no? O sea, puedo escribir también a phi en términos de la misma phi, digamos, ¿no? En términos de sí misma. Y ahorita vamos a usar algo de eso. Entonces, bueno, tenemos entonces nuestro análisis de multiresolución de Haar. Vimos que la función, la ondeleta de Haar, se escribe de esta manera. Y luego, bueno, solo esta observación, y que se escribe como el operador D aplicado a phi menos el operador D aplicado a la traslación. Fíjense que esto yo lo puedo escribir simplemente como raíz de 2 y factorizo el operador D, lo factorizo, y entonces esto me quedaría phi de x menos T1 phi de x, ¿no? Así. Entonces, esto y esto es lo mismo, digamos, ¿no? Factorizo, digamos, porque el operador D es lineal. Entonces lo factorizo de esta manera, así lo voy a usar en unos minutos más. Bueno, entonces tenemos eso con la función de rescalamiento. Y la vez anterior, pues ya vimos que definimos los complementos ortogonales de cada uno de los Bs. Entonces ya tengo mi análisis de multiresolución. Lo que tengo es la filtración de todo L2, como todos estos subespacios anidados, cerrados, que van ahí contenidos unos en los otros. Ya dijimos que del nivel B0 yo puedo pasar hasta el BJ, aplicando el operador D, J veces, o al nivel menos J, aplicando el operador J veces en la dirección negativa. Entonces ya dijimos todo eso, ¿no? Entonces ahora me estoy fijando en los complementos ortogonales. ¿De dónde? Pues como tengo la filtración, digamos, si empiezo en B0, ese está contenido en B1, y como B0, digamos, está contenido aquí, entonces tomo su complemento ortogonal con respecto de este, ¿no? Si quisiera tomar todo su complemento ortogonal con respecto a L2, pues entonces tomo su complemento ortogonal y lo interseco con B1, ¿no? Y así ya me quedo solo con la parte que es el complemento ortogonal ahí. Entonces, cada uno BJ tomo su complemento ortogonal en el espacio en donde está contenido, en el subespacio, tomo ahí su complemento ortogonal, y esos son los que se llaman Ws. A las proyecciones, al operador de proyección para cada J, desde L2 hasta el WJ, le llamamos QJ. Y aquí, bueno, lo que dije es que el espacio W0 va a jugar un papel importante. ¿Y por qué? Y lo que vamos a ver es que queremos encontrar una base ortonormal de esta forma,
Y lo que dice aquí es que bastará encontrar una psi en W0 tal que este es una base ortonormal de W0. Si se acuerdan, eso es lo que dice el enunciado. Esa es la hipótesis del enunciado del teorema de las bases, ¿no? Ahora lo vamos a retomar. Entonces teníamos el operador BJ, simplemente lo redefinimos así, pero es lo mismo, satisface esta propiedad. Y entonces, si los trasladados de phi fueron una base ortonormal de B0, ok, sí, aquí en este, digamos, en este lema no estamos suponiendo que tengo el AMR, ¿no? Entonces, pero si esto forma una base, que sí pasa, si tengo ya el AMR, entonces lo que tengo es que si yo los traslado con el operador de J, entonces formo una base ortonormal del nivel correspondiente. Y una cosa que también resultó ser muy útil es que si tomo el operador de proyección con respecto desde L2 hasta el espacio BJ, que le llamamos P, y tomo este límite, esto se va a 0, y si tomo este otro límite, esto es a F, ¿no? Cuando J se va a infinito, ¿no? Cuando voy aplicando los operadores, conforme voy subiendo de nivel, termino en F, y conforme voy bajando de nivel, termino en la función 0. Bueno, ahora sí, supongamos que phi genera un análisis de multiresolución, y entonces WJ es el complemento ortogonal de W, de BJ, y eso me da todo BJ más 1. Y entonces vimos este lema de descomposición, ¿no? Que si tomo J menor que K, entonces lo descompongo como hasta el nivel más bajo, digamos que es el BJ, con su WJ más todos los otros. Y esta descomposición es ortogonal, ¿no? O sea, todos son ortogonales contra todos. Y similarmente el operador P lo descompongo como PJ más esta suma que está aquí. Entonces, las demostraciones serán muy sencillas. Y aquí vimos también que esta propiedad que tienen los subespacios BJ, de que puedo llegar a cualquiera de ellos aplicando el operador de a la J a la base, pues pasa lo mismo con los complementos ortogonales. Si yo le aplico el operador de J al complemento ortogonal de B0, en este caso W0, pues termino en el complemento ortogonal de BJ, o sea, en WJ. Y si se lo aplico hacia abajo, pues también, ¿no? Entonces, esta es una propiedad importante que la vamos a usar también bastante. Y entonces, bueno, ya está, ¿no? Entonces W a la J se escribe como D a la J de W0. Y entonces, ¿qué vimos? Vimos que si tenemos, digamos, este es el lema clave, ¿no? O sea, si tenemos una phi en L2 que genera una MR, acuérdense que los trasladados de phi generan una base de B0, los subespacios WJ y estos operadores satisfacen esto, o sea que son ajenos, son ortogonales, ¿no? O sea, si yo tomo un WJ y tomo otro WJ' a otro nivel, arriba o abajo, esos son ortogonales, ¿no? Uno con el otro. Y eso se sigue de la descomposición ortogonal. Entonces, así. Y luego la F admite una representación de esta manera. Entonces, acuérdense ustedes que aquí, en el lema anterior, teníamos que toda F se descomponía así, de esta manera, ¿no? El operador de proyección a un nivel K se descomponía como el operador de proyección al nivel, digamos, más bajo, más esta suma. Lo que hicimos fue tomar límites para probar el siguiente lema, lo que hicimos fue tomar el límite este hacia menos infinito y este a más infinito, y ya me quedó solo en términos de esto la descomposición. En algún momento vamos a usar esto también, pero en lugar de tomar el J, simplemente voy a tomar el J0, J igual a 0, y entonces aquí desde 0, y luego voy a tomar el K hacia infinito, y me va a quedar toda esta suma infinita, ¿no? Pero aquí ya me va a quedar solo un término, que es el P0. Entonces, todo eso lo vamos a usar, ¿no? Lo vamos a usar en lo que sigue, ¿no? Y ahí está la descomposición, en este caso, de la función, en términos de los operadores de proyección. Y el resumen, digamos, de esto, pues es que si tengo una phi que genera un análisis de multiresolución para L2, pues entonces el espacio L2 admite una descomposición de esta forma, ¿no? Es una descomposición en suma directa, ortogonal, de esa manera. Bueno, entonces hasta ahí el resumen, ¿no? Entonces, eso es básicamente todo lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, vamos a ver otra vez aquí con el teorema que enuncié la vez anterior. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Tenemos una función phi en L2 que genera un análisis en multiresolución para L2. Esa es hipótesis. O sea, tengo la phi y entonces tengo toda la colección de los subespacios BJs. Todos esos los tengo, los BJs. Entonces, tengo todos los BJs. Si los trasladados de phi generan una base ortonormal de B0 y si yo aplico el operador D a la J a B0, pues lo llevo a cualquiera de los
otros espacios que están ahí, ¿no? Todo eso es lo que tengo. Ahora, ¿qué es lo que voy a suponer para este resultado? Lo que voy a suponer es que ahora tengo otra función, una psi, de tal manera que los trasladados de psi forman una base ortonormal de W0. Ahora, estoy al nivel 0, pero estoy en el complemento ortogonal de B0. Los trasladados de phi, recordemos, es una base ortonormal de B0. Ahora estoy tomando los trasladados de esta nueva función psi y digo que son una base ortonormal del complemento ortogonal de W0. Entonces, con esas hipótesis, lo que probamos es, para cualquier nivel J, precisamente los trasladados de psi, cuando le aplico el operador, me lo llevo a una base ortonormal para el correspondiente WJ, ¿no? Si es positivo o es negativo. Y la siguiente afirmación es que la psi es una ondeleta. Eso lo que quiere decir es que los trasladados y los dilatados para todo J y para todo K en Z, eso me da una base ortonormal para L2, ¿no? Esta es como la afirmación importante, digamos, ¿no? La afirmación fuerte, digamos, aquí. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos buscando, ¿no? Lo que estamos buscando es una base ortonormal de L2 generada, déjeme decirlo así, por una sola función. Y entonces aquí tengo precisamente una función y con esta función genero esta base. Y la otra digamos, vamos a decirlo así, es como una especie de pegado, un refinamiento de esto. Simplemente dice, bueno, como ya tienes una base de B0 aquí, si ahora tú le adjuntas, digamos, todos los otros espacios o todas las otras bases que tienes en los correspondientes niveles J, pues entonces te da una base ya completa, todo L2, porque esta es una base de B0 y B0 contiene a todos los negativos, digamos, ¿no? Entonces aquí si se fijan, el J solamente está variando en los positivos. De hecho, voy a hacer un ligero cambio de notación aquí, y en lugar de ponerle J aquí, porque esto vale también para 0, ¿no? J0, fíjense, si J es 0, no estoy aplicando este operador, tengo los trasladados de psi. Los trasladados de psi son una base ortonormal de W0, y estos trasladados de phi son base ortonormal de B0. Entonces esos dos pues, me van a formar una base ortonormal de B1, ¿no? De todo B1. Y después, ahora sí ya me subo de nivel, ¿no? Cambio de nivel y ahora consigo otra base ortonormal, ¿no? En el siguiente nivel, ¿no? Bueno, creo que así está bien. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver la demostración de este teorema. Entonces vamos a ver la primera parte, vamos a ver esto que le llamé base de ondeletas 1. Entonces queremos probar que todos estos dilatados, si yo fijo un J y aplico el operador de J a todos los trasladados de psi, eso me da toda una base ortonormal para WJ. Y recordemos que los trasladados de psi son una base ortonormal de W0. Esa es la hipótesis, ¿no? Entonces, pues eso es lo que voy a usar, y usar el hecho de que D es un operador unitario. Entonces, como D es un operador, o sea, lineal, acotado, ¿no? Etcétera, ¿no? Unitario, o sea, conserva el producto interior. Ajá. Y los trasladados de K psi, K en Z, forman una base ortonormal siempre, ¿no? Para W0. Entonces, acuérdense, yo quiero el WJ, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso, ¿no? Entonces, como esto, se sigue que para cada J, yo estoy fijando el J, ¿no? Que para cada J en Z, entonces acuérdense, lo que quiero hacer es esta base llevármela hasta arriba con el DJ o hasta abajo, ¿no? Con el D menos J. Entonces, lo que voy a hacer es ver qué pasa con los productos interiores. Para cada J, si yo le aplico los operadores de, entonces D conserva el producto interior, D a la J también. Si se lo aplico a los elementos estos de la base, es decir, a cualesquiera dos elementos de la base, D sub L de psi, entonces este D conserva el producto interior, esto es lo mismo que T sub K de psi con T sub L de psi. Y esto ya lo vimos, ¿no? Ya vimos que esto me da una delta, la delta de Dirac, KL.
¿no? Esto me da la delta de Dirac. Eso quiere decir que este sistema, pues es, este sistema que está aquí es igual a la delta. Entonces quiere decir que esto es, entonces, el conjunto de dilatados trasladados de psi, entonces yo fijé la J, ¿no? Fijé la J, entonces aquí es K en Z. Esto es un sistema, es un conjunto o un sistema ortonormal. Es un sistema ortonormal. Ortonormal. En WJ, ¿no? Entonces es un conjunto ortonormal. Lo que quiero probar ahora es que esto es una base ortonormal. Entonces ahora voy a usar lo siguiente, es un hecho también conocido, importante de los espacios de Hilbert. Lo siguiente que tendríamos que hacer es ver que el generado por estos, con toda su cerradura, me da WJ, en la análoga como lo hicimos con los BJ. Allá ya lo hicimos usando esas propiedades. Lo que voy a hacer ahora es ver que voy a usar el hecho de que eso es equivalente a poder escribir cualquier elemento WJ en términos de estos que están acá, ¿no? O sea, dar una descomposición de cualquier elemento en términos de esto. Esta descomposición va a resultar ser única, ¿no? Pero eso es lo que voy a hacer, a descomponer cada uno de estos elementos en términos de la base. Entonces, eso es equivalente a tener una base ortonormal. Entonces, en un espacio de Hilbert, tener una base ortonormal es equivalente a que todo elemento se escribe como una suma, como una combinación lineal de los elementos de la base por un coeficiente. Y típicamente los coeficientes que acompañan a los elementos de la base son los que se llaman los coeficientes de Fourier, o sea, los productos interiores de la función en cuestión con los elementos de la base, digamos, ¿no? Eso es lo que vamos a usar, ¿no? Entonces vamos a escribir a cada elemento f WJ en términos de esto que está aquí. Entonces, si f, entonces si yo tomo f en WJ, entonces acuérdense que WJ, por lo que ya vimos, se escribe en la forma de a la J de B0. Entonces, si yo tomo f aquí, entonces quiere decir que yo puedo escribir a f en la forma de a la J de G, donde G es un elemento en B0, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis es que, entonces, a ver, entonces F es un elemento en WJ, ¿verdad? Entonces F está en WJ. Ah, no, aquí está mal, no, aquí está mal esto, aquí está mal. Sí, no es en B0, es en W0. Eso ya lo vimos, acuérdense, ¿no? O sea, acuérdense que esto es de W0. Y ahora sí, ¿no? Ahora, ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis es que los trasladados de psi forman una base ortonormal de W0. Entonces quiere decir que G lo puedo escribir en términos de esa base, de los trasladados. Lo voy a escribir aquí para que quede más claro. Entonces, como los trasladados, esta es la hipótesis, ¿no? Los trasladados de psi forman una base ortonormal de W0, pues escribimos a G en la forma. Entonces, fíjense, F es esto, ¿no? Entonces yo tengo G en W0. Entonces quiere decir que G se escribe como una suma con K en Z, los coeficientes de Fourier correspondientes a estos a estos elementos que son base. Esta es hipótesis. Por los elementos de la base de T-cap-psi, ¿no? Entonces a G lo puedo yo escribir de esta manera, porque T-cap-psi es una base, y estos son los coeficientes de Fourier de la función G. Entonces ahora voy a meter esta expresión aquí, en esa que tenemos de F. Entonces F, dijimos que era D a la J de G, y G lo escribo como esta suma. Entonces esto quiere decir que esto es D a la J
por la suma K en Z de todos estos coeficientes, G T sub K psi con T K psi. Y ahora me acuerdo que DJ es lineal. Entonces, estos que están aquí son escalares. Entonces, esto es lo mismo que la suma. Entonces, el DJ no le hace nada a estos escalares. Entonces, esto es lo mismo que la suma con K en Z. Estos quedan igual. TK psi. Y aquí es donde aplico el D a la J T sub K, ¿no? Entonces, el D a la J T sub K se aplica a todos estos. Ahora fíjense, ahora me acuerdo que D es unitario y también D a la J. Entonces, este producto interior que está aquí, ahora lo voy a poder escribir en la forma K en Z. Entonces, fíjense, este producto interior que está aquí es lo mismo si yo lo aplico G, si yo lo aplico D a la J, D K psi. Y este no le hice nada, lo dejé igual. D a la J, D K psi. Porque DJ es unitario, lo voy a poner aquí. DJ es unitario, conserva el producto interior. ¿Sí? Entonces, este producto interior que está aquí es lo mismo que con D a la J. Pero D a la JG es F. Entonces, eso es lo mismo que esto, K en Z, de F, D a la J, T sub K, psi, con D a la J, T sub K, psi. Entonces, estos términos que están aquí, que yo quería probar que era una base ortonormal, pues entonces resulta que a la F, con el que yo agarré cualquiera, la estoy escribiendo en términos de los coeficientes de Fourier correspondientes a F con esa base por los elementos de la base. Entonces ya está, ¿no? Entonces eso quiere decir que ese sistema efectivamente es una base. O sea, tomar los dilatados J de los trasladados K de psi con K en Z es una base ortonormal, es una base ortonormal de WJ. Esa es la conclusión de esta primera parte, ¿no? Esa es una base ortonormal de WJ. Entonces ya tenemos como esto, ¿no? Entonces, esa es la primera afirmación. Ahora acuérdense que lo que queremos probar es que este conjunto, cuando yo ahora, aquí la J está fija, ¿no? Para cada J, aquí si quieren, para cada J, en Z. La J está fija. Ahora lo que yo quiero, acuérdense, es variar también la J. Si yo varío J en todos los enteros y varío K en todos los enteros, me quiero fijar en todo este conjunto y quiero ver que todo este conjunto, cuando traslado todos, es una base ortonormal, pero ahora de todo L2. Eso es lo que queremos, ¿no? Eso es esencialmente lo que queremos. Ese es el contenido, digamos, de BO2, ¿no? Me dice que estos, cuando varío todos, me queda una base ortonormal. Entonces ahora voy a usar el hecho de que estos trasladados es una base ortonormal para cada J, ¿no? Entonces ya no repito ese enunciado, pero ese sería lo primero que iría aquí. Supongamos que, ya lo sabemos que esto es una base ortonormal para WJ y para cada J, ¿no? Entonces ahora si tomo dos J distintos, si J es distinto de J', entonces, ¿qué decía? Fíjense, ¿qué decía uno de los lemas que probamos antes? Decíamos que, bueno, un lema inmediato casi anterior, lo que decía, el lema de descomposición de L2, lo que decía es que si J y J' son distintos, WJ y WJ' son ortogonales. Son ortogonales. Entonces quiere decir que si yo me estoy fijando en la base que tengo en WJ y en la base que tengo en WJ', esos son ortogonales. Eso es lo que estoy concluyendo, ¿no? Entonces, por el lema de descomposición, entonces, de descomposición ortogonal, entonces el conjunto D a la J, D sub K psi, con K en Z, y DJ', acuérdense, estos están a distintos niveles, ¿no? Estos son bases ortonormales a distintos niveles, uno para WJ y otro para WJ'.
Entonces, pero por ese lema de descomposición, decíamos que si J y J' son distintos, los dos espacios W son ortogonales. Entonces, eso quiere decir que este sistema es ortogonal a este. Si yo tomo uno de ese y le aplico producto interior con este, pues eso me va a dar 0 por la descomposición ortogonal. Entonces, estos son ortogonales. Y ahora lo que quiero ver es que cuando yo los pegue a todos, eso me da una base ortonormal de todo L2, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Entonces ahora lo que vamos a usar es la descomposición de... O sea, tomo una F en L2 y la voy a proyectar en WJ. Entonces ya sé que ahí la escribo en términos de la base que tengo, esta que acabo de ver aquí. Entonces, fíjense, si yo tomo una F en L2, entonces este conjunto que está aquí es base ortonormal de WJ. Escribimos a QJ, y QJ, acuérdense que es la proyección ortogonal desde todo L2 de la función hasta WJ. Entonces, acuérdense que está aquí. Escribimos este elemento en la forma, o sea, proyectamos, es como tomar su componente Jésima, digamos, ¿no? De la F. Y entonces, como este está en WJ, lo escribo en términos de esta base ortonormal. Entonces, QJF, pues yo lo escribo en términos de esta base. Lo escribo como la suma. Aquí estoy variando K, o sea, K en Z. Tomo el producto interior. Aquí en realidad es la F, ¿no? O sea, es la F, es como tomar producto interior con la F, con la QJ, pero es la F, esencialmente lo mismo. Bueno, hay que verificar esto, ¿no? Pero es la F, esencialmente, no cambia. Esto es DJK con sí por D a la J, D sub K, sí, ¿no? Esto es una especie de unicidad de los coeficientes de Fourier, ¿no? Exacto. Entonces tenemos esta expresión. Entonces tenemos esta expresión para QJ. Y ahora lo que quiero hacer es aplicar lo que les decía, ¿no? Voy a aplicar el lema de descomposición como ya lo tenemos. Entonces, aplicando el lema, vamos a llamarle así, lo dije hace un rato, de descomposición, es como la descomposición espectral, ¿no? De operadores de proyección, o de F con respecto de F con respecto a los operadores de proyección, ¿no? De F con respecto a los operadores de proyección. Obtenemos. Entonces, acuérdense lo que decía el lema anterior, de eso sí se han de acordar. Decía que F se escribía finalmente como la suma con J en Z de todas las proyecciones, ¿no? De las proyecciones Jésimas correspondientes. Esto es uno de los lemas que vimos, ¿no? Entonces, tomo la proyección en este caso en cada WJ, tomo esa proyección en cada nivel, sumo todos esos y eso me da la F, ¿no? Y ahora, pues reemplazo la descripción de QJ, que es esta que está aquí. Entonces ya tengo una doble suma. Entonces ya tengo suma sobre J y suma sobre K y Z. Entonces, ¿de quién? De los productos interiores de la F con respecto de los operadores de a la J, P sub K, sí, por D a la J. Bueno, este es el coeficiente de Fourier y y estos son los elementos de la base. Entonces, lo que estoy diciendo es que estoy pudiendo escribir a cualquier elemento F en L2, lo estoy escribiendo en términos de estos elementos que están aquí. Por lo tanto, entonces, lo que estoy concluyendo es que este conjunto, o este conjunto de funciones, o este sistema, cuando yo ahora varía J en Z y K en Z, todo este conjunto es una base ortonormal, es una base ortonormal para L2. Esto es, sí es una ondeleta.
Entonces, fíjense, lo que es la conclusión de esto, como ya lo dije, lo repito otra vez, la conclusión de esto es si yo empiezo teniendo una función phi que me genera un análisis de multiresolución y empiezo con una psi en W0, en la base, digamos, en el primer complemento ortogonal, de manera que sus trasladados forman una base ortonormal, con eso yo ya genero toda una base para L2. Entonces, acuérdense, este es mi objetivo final. Mi objetivo es describir ondeletas, describir bases ortonormales de ondeletas para L2. Entonces, para eso necesito encontrar una función psi, que es como la función generadora, como decía, y entonces determinar todos sus dilatados y trasladados. Y con eso me genero la base. Entonces, lo que estoy diciendo es, si empiezo con una psi, tengo un análisis de multiresolución. Si ahora empiezo con una psi, de manera que sus trasladados sean una base ortonormal solo del nivel W0, con eso desparramo, digamos eso, a todo el espacio y ya me genero toda la, y tengo todo, digamos, toda la base ortonormal, ¿no? Eso es lo que, para L2, ¿no? Entonces, sí es una ondeleta. Y la tercera lo que me dice es que, pues básicamente, yo puedo como simplemente unir la base que ya tengo con la phi para B0, la uno con las demás para las Ws, ¿no? Eso es lo que me dice esta siguiente, o sea, que eso lo puedo juntar. Entonces, uno de los lemas que vimos de descomposición, vimos que el BJ se describe como B0 más W0 más hasta WJ menos 1 y esa descomposición es ortogonal. Entonces, WJ es ortogonal a B0 para todo J. Entonces, por un lema anterior, WJ es ortogonal a B0. Y esto es para toda J. Desde 0, ¿no? Lo voy a poner aquí. Entonces, todos los W son ortogonales a B0 por el lema este de descomposición ortogonal de los subespacios. Entonces, tengo eso. Entonces, como todos son ortogonales a B0, pues entonces cuando tome todos los trasladados de phi, que es una base ortonormal aquí, y tomen la base correspondiente que tengo acá, pues esos van a ser ortogonales. Entonces todo ese sistema va a resultar ser un sistema ortogonal, ortonormal, ¿no? Entonces, esto implica que el sistema... Entonces, fíjense, aquí lo que quiero hacer es pegar, ¿no? Quiero pegar TK phi, esto me da una base, esto que está aquí, los trasladados phi me da una base de B0. Todos los demás son ortogonales a B0. Entonces, la base que está aquí, como el sistema, como lo hicimos hace un rato, pues estos son ortogonales todos a B0. Entonces, si yo tomo la unión de estos así, y ahora tomo todos los dilatados de a la J, T sub K, de psi, y no necesito tomar todas las J, porque como esta es base de B0, esa ya contiene a todos los Bs, digamos, ¿no? Entonces ya contiene a todos los Bs, y ya de alguna manera tengo a todas las bases, de alguna forma, ¿no? De abajo. Entonces aquí nada más basta tomar J mayor o igual que 0, K en Z. Creo que así, ¿no? Porque el D, como decía, D0 pues es TK, y este TK psi es una base ortonormal de W0. Entonces, le pegué el de W0. Cuando tome el J1, me voy hacia arriba. Entonces, tomo el W1, que es el complemento ortogonal de B1, y entonces esa es la que estoy agregando, digamos, ¿no? Y lo que dijimos es que como todos esos son ortogonales a B0, pues entonces cuando los junte, todo este sistema es ortogonal. El sistema es ortogonal. Y ahora lo que quiero probar es que es una base ortonormal y voy a usar la misma idea de hace un rato. Tomo un elemento en L2 y voy a ver que lo puedo escribir en términos de estos elementos, que ya sé que son ortogonales, digamos, ¿no? Todos estos. Entonces, tomo una F en L2. Y escribimos a F en términos de los operadores, ¿no? Aquí está lo que dije hace un rato.
Entonces, lo que dije hace un rato es que, ¿se acuerdan ustedes que cuando escribíamos a la F, teníamos acá, aquí lo voy a poner, lo voy a recordar, teníamos PJF más, y luego teníamos la suma desde que J iba desde el correspondiente J más 1 hasta K menos 1, ¿no? ¿Te acuerdan así? Así lo voy a poner por ahora, lo voy a borrar en un momento. Así estaba en el lema. ¿Qué hicimos para probar el lema que nos decía que P era la suma de todos, esta suma infinita? Pues esta J la hacíamos tender a menos infinito. Entonces, pero ahora más bien lo que quiero hacer es hacer J grande igual a 0. Entonces, este va a ser P sub 0, que sería la proyección sobre el subespacio B0, de donde esta es la base. Entonces, este lo voy a poder escribir, tenemos esta base. Y estos que están aquí, hago ahora el J, el K tender a infinito. Y entonces, pues esto simplemente me queda desde 0 hasta infinito, de todos los QJ de F, ¿no? Y entonces, lo que acabo de decir, este que está aquí, esto que está aquí es una base ortonormal de B0, este es un elemento en B0. Entonces, esto lo escribo como suma en K de los coeficientes de Fourier correspondientes de F, pero con respecto de la base, ¿no?, que tengo aquí. CK, phi. Y luego, más estos que tengo acá, que tengo la suma desde J igual a 0, hasta infinito, y luego tengo estos que están en WJ, que ya dije que se escriben también como esta suma que está acá, ¿no? O sea, F con el D a la J de sub cap psi, con D a la J de sub cap psi. Acuérdense que esto que está aquí, cada uno de estos está en WJ, estos son los elementos de la base, ya probamos que es una base WJ, lo escriben en términos de coeficientes de Fourier, y por este lema que tenemos aquí, descomposición, pues a F la descompongo como estas dos partes, pero entonces está dado en términos de estos elementos, TK phi, o sea, de esta base, digamos, de B0, y de esta base en los WJ. Entonces, por lo tanto, todo el conjunto, los trasladados de phi en K en Z, cuando yo le uno todos los dilatados y trasladados de psi, aquí con J mayor o igual que 0 y K en Z, todo esto que está aquí pues es una base ortonormal de L2. Y ahí está el teorema, ¿no? Entonces, a ver, recapitulo rápidamente el teorema. No, la demostración, si se fijan, es muy sencilla, utilizando, claro, toda la infraestructura que ya tenemos, ¿no? Todo lo que ya tenemos, pero la demostración ya es muy sencilla. Recapitulo, eso es importante. Yo empiezo con un análisis en multiresolución, ¿no? Tengo mi phi en L2 que me genera un análisis en multiresolución. Y entonces, lo que yo aquí estoy poniendo como hipótesis es que tengo una función psi en L2, de manera que sus trasladados me generan una base ortonormal de W0. Esa es la hipótesis. Si yo tengo eso, ya nada más voy a decir la conclusión, sí es una ondeleta, ¿no? Con eso. Pero estoy suponiendo que tengo una psi, de manera que su traslado es una base ortonormal de W0. Ahora, el problema es, bueno, ¿de dónde diablos saco una psi, no? Suponiendo que ya tengo un análisis de multiresolución. Voy a volver a ese punto un poco más adelante. Primero déjenme, hacer una pregunta. No sé si hay preguntas, comentarios, alguna duda, algo que quieran comentar aquí. ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Entonces, seguimos. Entonces, vamos a concluir el análisis con la ondeleta de Haar. Entonces ya está la demostración. Bueno, vamos a terminar ahora sí el ejemplo de la ondeleta de Haar. ¿Sí? Entonces aquí voy a hacer esquemático, en realidad son puros cálculos, no los voy a hacer todos para que no se aburran. Y entonces, básicamente la función que ya definimos, entonces la función, entonces acuérdense que definimos psi de x
Acuérdense que la definimos como phi de 2x menos phi de 2x menos 1. Y entonces dijimos que esto básicamente es 1 entre 0 y 1 medio, menos 1 entre 1 medio y 1, y 0 de otra manera, ¿no? Esa función así definimos una ondeleta de Hart. Entonces esta función es una ondeleta. Ahora sí. Es decir, es una ondeleta en este sentido, ¿no? Que con esa me debo de poder generar esta base que está aquí. A eso se refiere, ¿no? A que eso es una ondeleta. Debo de poder generar una base. Entonces vamos a hacer voy a hacer algunos cálculos nada más así como esquemáticos. O sea, no es complicado, nada más hay que seguir los cálculos, ¿no? Pero esa es una ondeleta. Solución. Y entonces acuérdense que teníamos en el MRA, entonces la función, recordemos que la función ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamamos? De escalamiento, dejar. Acuérdense que es phi, que es básicamente la característica del intervalo 0,1 semiabierto. Genera, eso ya lo vimos, un análisis en multiresolución para L2. Eso ya lo vimos, ya lo discutimos. Entonces tengo phi0, su trasladado son una base de B0 y tengo toda la descomposición de los espacios cerrados, en fin, tengo toda la información que tengo con el MRA. Y acuérdense que dijimos que los BJs, lo voy a poner así, los BJs eran los espacios que son funciones constantes, o sea, F constante en L2, en intervalos de la forma, acuérdense, 2 a la menos J por K, 2 a la menos J por K más 1. ¿Sí? Y aquí estoy variando todos los K y Z. Y ese es para cada J. Entonces, ya vimos que estos efectivamente eran los rescalamientos, ¿no? Entonces voy a hacer además un par de cálculos. No voy a hacer todos para no abrumarlos. Y así también hacemos la sesión un poco más breve y no se hace tan pesado, ¿no? Pero a ver, lo que dije hace un rato, entonces recordemos que la función de Hart, que psi de x la definimos como phi de 2x menos phi de 2x menos 1. Así lo definimos, ¿no? Esa es la función de Hart. Entonces esto, acuérdense, si yo lo multiplico por 1 entre raíz de 2 y divido, pues entonces me queda aquí simplemente d de phi, ¿no? De x, el operador d de dilatación, menos d de t1, aquí estoy trasladando por 1, de phi de x, ¿no? Y esto es lo que dije hace un rato también, esto lo puedo escribir simplemente como raíz de 2, factorizo el d porque es lineal, y aquí me queda phi de x menos la traslación por 1 de phi de x. Entonces, así escribo a la ondeleta de Hart, pero también acordémonos que dije que la función de rescalamiento de Hart se escribe en términos de sí misma como phi de 2x más phi de 2x menos 1. Así se escribe. Entonces, esta función que está aquí, pues es, otra vez, yo lo escribo, multiplico y divido por raíz de 2, me queda phi, y voy a factorizarle el d, entonces me queda phi de x más P1, ¿no? P1 phi de x. Entonces, así escribo la función de rescalamiento en términos de sí misma, y así escribo a la función de Hart en términos de la función de rescalamiento. Entonces, lo que quiero ver es que psi es ortogonal a phi. Entonces, lo que vamos a ver primero es que phi, efectivamente, psi es ortogonal a psi y luego es ortogonal a todos sus trasladados. ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo es, si yo calculo el producto interior de psi con phi, y utilizo esta nomenclatura, y si utilizo esta nomenclatura, como este tiene un raíz de 2 y este un raíz de 2, entonces sale un 2. ¿Qué me queda? Fíjense, me queda d de esta que está aquí. Entonces, phi menos t1 phi, así, coma,
Y aquí me queda D de phi más T1 phi. Así me queda esto. Entonces aquí voy a sacar el D, como D es una isometría, como D es unitario, con cero producto interior, entonces desaparece el D y me queda simplemente 2 phi menos T1 phi con phi más T1 phi. ¿Sí? Desaparece el D. Y aquí solamente abro el producto, me queda 2, entonces me queda phi con phi, y luego me queda este con este, me queda más phi con T1 phi menos T1 phi con phi menos T1 phi con T1 phi. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí 2, este lo voy a dejar así igual, phi con phi, es la norma cuadrada, pero fíjense, phi con T1, pues quiere decir phi tiene su soporte en 0, 1, traslación por phi tiene su soporte en 1, 2, entonces, pues esos nunca valen algo distinto de 0 en el mismo lugar, entonces eso siempre vale 0, esto siempre vale 0, y por la misma razón esto siempre vale 0. Y aquí me acuerdo que T1 es una isometría o es unitario. Entonces aquí T1 es lo mismo que phi con phi. Pues esto vale 0, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo aquí es que phi sí es ortogonal a phi, pero además a todos sus trasladados. Un cálculo similar, ya no lo voy a repetir. Y también si yo calculo, es el mismo cálculo, ¿no? Psi con TK phi, esto me da 0 para todo K en Z. Eso quiere decir que psi es ortogonal a todos los elementos de la base ortonormal de B0. Pues eso implica que psi... Ah, bueno, otra cosa. Como psi lo escribí de esta manera, en términos del operador D, quiere decir, y phi está en B0, y esto está en B0, entonces esto es psi, es D de alguien. Entonces, como esto está en B0, pues entonces esto está en B1, digamos, ¿no? En el espacio B1. Entonces está en B1 y es ortogonal a phi y a todos sus trasladados. Eso lo que implica es que efectivamente psi está, por lo tanto, lo que esto implica es que psi está en W0. Esta psi que yo estoy dando, ¿no? Acuérdense que ese es el ejemplo ya concreto, ¿no? Aquí hay que verificar las cosas. Entonces, es eso, ¿no? Entonces, lo otro que hay que verificar es que los trasladados de psi forman una base ortonormal, ¿sí? De W0. Ya no lo voy a hacer, pero es seguir el cálculo parecido a como lo hicimos hace un rato, ¿no? Ahora lo que tengo que hacer es tomar todos los trasladados de esto y ver que si le tomo el producto interior con los trasladados, entonces eso vale 0, pues son ortogonales. Bueno, ya eso ya lo vimos, de hecho. Ah, no, eso no lo vimos. Entonces se tendría que verificar, ¿no? Que los trasladados de psi son ortogonales a todos los trasladados de phi en B0 y por lo tanto el sistema es ortogonal, ¿no? De esos dos, ¿no? Las dos, los trasladados de psi, los trasladados de phi. Y ver que todo elemento se genera, o todo elemento en B1 se puede escribir como, pues, suma de trasladados en sí, digamos, ¿no? Para ver que efectivamente me determina una base ortonormal, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente, lo que hay que verificar básicamente, ¿no? Ya no los agobio con eso, pero entonces eso es lo que hay que verificar, ¿no? Además, los trasladados de sí con K en Z es una base ortonormal de W0. Entonces, fíjense, ya habíamos visto que la phi, que es la característica en el intervalo semiabierto 0,1, la phi generaba un análisis de multiresolución para L2. Ahora lo que dije es la función psi de H, lo que estaremos verificando es que psi es un elemento en W0. Y además, esto hay que verificarlo, pero son los mismos cálculos. Además, los trasladados de psi generan una base ortonormal de W0. Por el teorema anterior, psi es una ondeleta, ¿no? Por el teorema anterior, esa es la conclusión del ejemplo, ¿no? Por el teorema anterior, psi es una ondeleta. O sea, efectivamente, entonces,
esa función psi, que es 1 en el intervalo 0,1 y menos 1 en el otro intervalo de 1,5 a 1, efectivamente es una ondeleta. Así, todos sus trasladados y todos sus dilatados generan una base ortonormal de L2. Entonces, como ya no los angustio, les digo, pero esto es, los cálculos son sencillos, ¿no? Ver que todos son ortonormales, ortogonales a los trasladados, estos son ortogonales a los otros trasladados, y eso, y entonces eso ya me daría la idea de que el generado por estos trasladados con su cerradura, pues eso está contenido en W0. Entonces cualquier elemento en W0 lo puedo escribir ahora en términos de esos elementos, por lo tanto es una base ortonormal. O sea, el argumento es el mismo, solo que hay que hacer el cálculo, ¿no? Esa es la idea. Bueno, ahí no los agobio más con eso. Bueno, el siguiente gran punto, o sea, todavía falta, ¿no? O sea, el siguiente gran punto es, bueno, ¿y cómo le hago para conseguirme una psi? Entonces, ese es, digamos, el siguiente paso, ¿no? La construcción de la ondeleta a partir del análisis en multiresolución. Entonces, se los adelanto, la siguiente semana les voy a platicar algunos aspectos, a lo mejor no con tanto detalle, ya nada más les voy a como a dar un resumen como de las ideas que se tienen que desarrollar, pero les adelanto, un primer paso importante es utilizar la transformada de Fourier, tanto de la phi, y entonces con la transformada de Fourier de la phi, más aparece o se construye otra función por ahí, con eso determinamos la transformada de Fourier de psi. Entonces, fíjense que es una manera indirecta de definir a la ondeleta, ¿no? Se puede utilizar la transformada de Fourier y entonces describo primero la transformada de Fourier de psi y luego tengo que aplicar la fórmula de inversión o el teorema de inversión de Fourier para describir a psi. Ese es el punto, ¿no? Entonces, esa es la idea. Bueno, no sé si hay algún comentario, pregunta, algo en este punto. O sea, ya, digamos, en términos de la sesión de hoy, con eso es suficiente, creo que con eso ya redondeamos otra idea más. Entonces, como les digo, la siguiente vez ya yo les platico con detalle, digamos, bueno, no con detalle más bien, un boceto de cómo se le hace para construir la ondeleta, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer para construir la ondeleta? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Voy a dar unos avisos ahora, pero primero me gustaría saber si hay alguna duda, pregunta, comentario. ¿Algo quieren agregar? No sé. A ver, mientras me pongo yo cómodo. También voy a usar esto, puedo jalar esto, así, voy a hacer esto así. Me voy a poner cómodo. Y vamos a ver. ¿Hay preguntas? ¿Dudas? ¿No? Bueno. Entonces procedo, digamos, a los avisos y comentarios. Primero, ya había comentado que el examen parcial, que ya lo tienen que presentar todos, ese examen está programado entonces para la siguiente semana. Entonces, el jueves, a la hora de la clase, vamos a hacer la primera parte del examen, es una parte subjetiva, son 8 preguntas de opción múltiple y ustedes van a tener que subrayar la opción correcta. Y el sistema, cuando se cumple el plazo de tiempo, el sistema se bloquea y ahí es donde termina, digamos, el examen. Y el viernes, pues eso es un examen objetivo, usual, como son típicamente en matemáticas, ¿no? O sea, yo les doy una lista de 3 ejercicios, típicamente son 3 ejercicios con 2 incisos cada uno, o sea, es decir, en total son 6 preguntas, y ese lo tienen que resolver. Pongan atención a sus sistemas, a lo que están usando, porque van a necesitar escanear eso lo pueden escribir ustedes a mano, o sea, no les va a dar tiempo de escribirlo en LaTeX, pero lo pueden escribir a mano y ya le toman una foto, generan un PDF, lo que sea, y eso lo van a subir a la libreta. Entonces pongan atención de que funcione bien su sistema, de que funcione bien su conexión, para que no tengan problemas de poder subir sus archivos, ¿no? a la libreta. Entonces, la primera parte del examen tiene un valor de 4 puntos, y la segunda parte del examen tiene un valor de 6 puntos. En total son 10, ¿no? En México calificamos sobre 10 y la mínima probatoria es 7. Entonces, así está el rango, digamos, de valores. No, así lo voy a aplicar. Ya sé que los salvadoreños son diferentes, pero voy a aplicarlo así, ¿no? Entonces, 10 es el máximo, 7 es la mínima probatoria. Entonces, así lo vamos a hacer. La primera parte del examen, 4 puntos. La segunda parte del examen son 6 puntos. Y acuérdense que hay que tener lista
completa la lista de ejercicios, ya con toda la participación de todos, que se vea pues que todos participaron, porque eso también cuenta para la parte de la evaluación. Entonces, en esto hay preguntas, en esto de la evaluación, en el examen la siguiente semana sería el examen jueves y viernes, a la hora de la clase, de 2:30 a 3:50, digamos, ¿no? A lo mejor les doy un poco más de tiempo, 1 hora y media, en la segunda parte a lo mejor 2 horas, un poco más, pero eso ya yo lo decido al momento. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? ¿Comentario? ¿No? Bueno, entonces eso es para la siguiente semana el examen. Este jueves resulta que, bueno, en México le están aplicando la vacuna ya a todos los miembros del personal docente, entonces a mí me toca el jueves y tengo que salir de la ciudad para irme a aplicar la vacuna anti-COVID, entonces no voy a alcanzar a llegar a la clase, entonces este jueves no haremos sesión, no tenemos clase, y el viernes, en principio, podríamos vernos si ustedes lo consideran, si consideran que vale la pena vernos para discutir algunos de los ejercicios que falten, pero lo dejo a su consideración y a lo mejor ustedes pueden platicar entre ustedes y consideran, si más de 3 personas consideran que sí vale la pena, pues publiquen un aviso aquí en las notificaciones de la libreta para que todo el mundo se entere y entonces pues ahí ya nos vemos el viernes, ¿no? Pero en caso de que se requiera. Entonces jueves no hay sesión, el viernes hacemos sesión si más de 3 personas consideran que vale la pena reunirlo, ¿no? Si no, pues no hace falta, pero lo que sí es importante es que hay que tratar de tener ya toda la lista completa de ejercicios, pues lo más antes posible, digamos que para el martes de la siguiente semana, para que el martes ya estén todos los ejercicios, ya estén completos, ya estén escritos, y eso les sirva para su preparación para el examen, ¿sí? Entonces, esa es la recomendación. Entonces, jueves no hay clase, el viernes ustedes me avisan si consideran que vale la pena, y la siguiente sesión la haremos la siguiente semana, el martes. Y lo que vamos a hacer el martes, como les decía, les voy a platicar, les voy a hacer ya un boceto de cómo hacerle para describir a la ondeleta, ¿no? Teniendo el análisis de multirresolución. Bueno, esos son entonces los avisos. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios, algo que quieran comentar, algo adicional. Yo tengo una duda. Adelante, Edgar. Con respecto a los ejercicios que estamos escribiendo, Sí, o sea, no me queda totalmente claro si es que cada persona tiene que subir un documento o es el documento en conjunto el que se tiene que subir y exacto. ese sería el de todos. Es un solo documento. Ya está el documento ahí, ya está el enlace Overleaf, y ustedes hagan el ejercicio que ustedes consideren. Pónganse de acuerdo si quieren o divídanse los ejercicios. Hay algunos que ya presentaron los ejercicios que hicieron. Entonces, los que ya presentaron sus ejercicios los pueden ya poner ahí y entonces tú entras ahí y si ves que hay espacios, digamos, en ejercicios que no estén hechos, pues tú haces alguno que hayas hecho o los que quieras hacer, pero le pones tu nombre donde diga solución, ahí le pones tu nombre para que quede claro quién lo resolvió. Y la idea es que la lista sí esté completa para la siguiente semana, el martes. Pero es una lista conjunta, digamos, ¿no? Es Fuente Ovejuna, trabajo de Fuente Ovejuna. Lista completa, entonces. Ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Hola. Javier, sí. Yo tuve problemas para encontrar una referencia ¿De qué? sobre este tema de Ondelet. Yo puse 2 referencias. Ahí está en la lista de referencias. La del libro de Bachman, ese sí lo pude Exacto. encontrar, pero el Exacto. otro no. No sé El otro si son lo unas puedo. notas que están en la red de Colm. Ajá. Esas no las pude encontrar. No sé si me las pueden compartir. Bueno, está bien. Si no las encontraron, entonces yo las subo más tarde o mañana, en algún momento, más tarde. Espero poder hacerlo. Subo yo esas notas. Yo las tengo y como son de la red, entonces digamos son de libre circulación, yo las coloco por ahí. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Muy bien, sí. ¿Algo más? ¿No? Bueno, perfecto, pues eso es todo. Entonces, si no hay dudas, comentarios, pues entonces aquí terminamos la sesión del día de hoy. Entonces nos volvemos a ver la siguiente semana, el martes,
para la siguiente sesión y como decía, si consideran que vale la pena reunirnos el viernes, nos vemos el viernes, aunque sea un rato, digamos una media hora, unos 40 minutos, para discutir algunos ejercicios de los que falten o algo así. Pero lo que sí es importante es que vayan ya a la lista de ejercicios, vean qué es lo que hay, qué es lo que han hecho ustedes, qué es lo que falta, y hay que completar esa lista para más tardar el martes de la siguiente semana. Pásenle, por favor, la información a sus compañeros, a los que no están por aquí, para que todos estén en la misma sintonía. Bueno, pues si no hay más comentarios, pues entonces nos vemos la siguiente semana el martes. Pásenla bien. Hasta luego. Adiós. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Nos vemos, Osvaldo.